El millonario Emiliano Herrera Valdés se sintió mal en el aeropuerto y cayó frente a todos. Las personas miraron pero nadie se acercó. Mientras el caos tomaba el control del área de salidas, una madre soltera con su hija a su lado fue la única que corrió hacia él. Sin saber quién era, se arrodilló en el suelo e intentó ayudarlo. Algunos solo observaban, otros grababan con sus teléfonos, pero ese gesto genuino lo cambió todo. Apoya el canal dejando tu like y comentario y comencemos nuestra historia. La maleta azul estaba más pesada de lo que Mariana Salazar Ríos recordaba, o tal vez era solo el cansancio acumulado de 5 años intentando hacer de Ciudad de México un hogar. Ajustó la correa en su hombro y miró a Lucía Salazar, que caminaba a su lado con los ojos muy abiertos, fascinada por las luces del aeropuerto Benito Juárez. La niña sostenía con fuerza su osito de peluche desgastado, ese que había sobrevivido a 3 mudanzas, 2 despidos y noches interminables en las que Mariana Salazar Ríos tuvo que elegir entre pagar la luz o comprar pañales. Lucía Salazar señaló hacia la ventana de cristal que daba a la pista y dijo que había un avión enorme. Mariana Salazar Ríos sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Estaba regresando a Valladolid, Yucatán, a la casa de su madre, a su tierra que había dejado con tantos sueños en la maleta. La ironía era evidente. Volvía con nada más que una maleta azul gastada, una hija de 4 años y una promesa silenciosa de no volver a creer que alguien se quedaría. El aeropuerto estaba lleno de movimiento, ejecutivos apresurados, familias arrastrando maletas, turistas perdidos mirando pantallas electrónicas. Mariana Salazar Ríos apretó la mano de Lucía Salazar con más fuerza. Faltaban 40 minutos para abordar, tiempo suficiente para tomar un café caro y sin sabor. Tal vez comprar un pan dulce para la niña. Fue entonces cuando escuchó el golpe. No fue fuerte pero sí definitivo, ese tipo de sonido que hace que todos giren la cabeza. Mariana Salazar Ríos miró hacia atrás y vio a un hombre en el suelo, traje gris impecable, zapatos de piel brillantes, portafolio a un lado. Estaba boca abajo e inmóvil en medio del pasillo. La gente se detuvo, se formó un círculo irregular a su alrededor. Mariana Salazar Ríos esperó que alguien se acercara, que alguien se arrodillara, que alguien pidiera ayuda, pero nadie hizo nada. En cambio comenzaron a aparecer teléfonos, 1, 2, 5, 10. Pantallas iluminadas apuntando al hombre. Algunos grababan, otros tomaban fotos. Una mujer susurró si sería alguien famoso. Un joven dijo riendo nervioso que lo subiría a Instagram antes de que alguien más lo hiciera. Mariana Salazar Ríos sintió el estómago revolverse. Lucía Salazar tiró de su mano preguntando si el señor se había caído o si estaba dormido. Mariana Salazar Ríos no respondió, soltó la maleta, tomó la mano de la niña y caminó hacia él. Sus pasos resonaban en el silencio tenso. La gente se apartó un poco abriendo paso, pero nadie dejó de grabar. Ella se arrodilló a su lado. El rostro del hombre estaba pálido con sudor en la frente. No estaba inconsciente, pero sus ojos estaban entrecerrados y su respiración era corta e irregular. Mariana Salazar Ríos colocó 2 dedos en su pulso. Latía rápido pero estaba ahí. Lo llamó, preguntó si le escuchaba. Él murmuró algo incomprensible. Sus ojos se abrieron por un segundo desenfocados buscando algo que no encontraban. Mariana Salazar Ríos gritó a la multitud pidiendo que alguien llamara a la ambulancia del aeropuerto, pero nadie se movió. Continuaron grabando. Ella insistió con la voz más firme. Finalmente una empleada del aeropuerto apareció hablando por radio. Mariana Salazar Ríos volvió su atención al hombre, aflojó el nudo de su corbata, abrió el primer botón de su camisa. Él intentó hablar pero las palabras salían desordenadas. Ella le dijo con suavidad que no hablara, que la ayuda ya venía. Colocó su mano sobre su hombro intentando transmitir seguridad. Lucía Salazar permanecía a unos pasos abrazando su osito con los ojos fijos en su madre. Mariana Salazar Ríos le hizo una señal para que se quedara quieta. El hombre cerró los ojos nuevamente mientras ella comenzaba a notar detalles que antes habían pasado desapercibidos: el reloj de lujo en la muñeca, el corte impecable del traje, las manos que nunca habían conocido el trabajo duro, pero también vio las ojeras profundas, la palidez excesiva y el agotamiento marcado en cada línea de su rostro. Mariana Salazar Ríos murmuró más para sí misma que para el que se estaba matando trabajando. Los ojos de Emiliano Herrera Valdés se abrieron de nuevo, esta vez enfocándose en ella. Por un instante Mariana Salazar Ríos vio algo que la tomó por sorpresa: reconocimiento, no hacia ella específicamente sino hacia el gesto.
como si hubiera pasado demasiado tiempo desde que alguien lo miraba como un ser humano y no como una oportunidad para un video viral. Él susurró un débil gracias con la voz ronca. Mariana Salazar Ríos repitió que no hablara, que permaneciera quieto, pero esta vez con una leve sonrisa. El equipo médico del aeropuerto llegó con una camilla y equipo de emergencia. Mariana Salazar Ríos se apartó levantándose rápidamente. Uno de los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana hizo preguntas rápidas mientras revisaban sus signos vitales. Ella respondió lo que sabía: se había desmayado, sudaba mucho, la respiración era irregular. El paramédico preguntó si era familiar. Mariana Salazar Ríos dijo que no, que solo estaba de paso. Emiliano Herrera Valdés, en brazos del equipo, giró la cabeza hacia ella, sus ojos aún confundidos pero fijos. Mariana Salazar Ríos tomó la mano de Lucía Salazar y comenzó a alejarse. La multitud ya se dispersaba decepcionada por no tener un final más dramático para las redes sociales. Lucía Salazar dijo que su mamá había sido una superheroína. Mariana Salazar Ríos respondió que no, que solo había hecho lo que cualquiera debería haber hecho, pero cuando miró hacia atrás al círculo vacío donde el hombre había caído supo que no era verdad, cualquiera no lo habría hecho, ella había sido la única. Siguieron hacia la puerta de embarque. Lucía Salazar hablaba emocionada sobre el avión, sobre la abuela doña Teresa Ríos que iba a ver en Valladolid, Yucatán, sobre su osito que también conocería la nueva casa. Mariana Salazar Ríos escuchaba a medias, la otra mitad de su mente seguía allí arrodillada en el suelo frío del aeropuerto mirando el rostro pálido de un hombre que nunca volvería a ver. Había algo en ese momento que la inquietaba, no era lástima ni compasión vacía, era reconocimiento. Había visto en él algo familiar, el peso de cargar todo solo, las marcas de quien nunca se detiene porque detenerse significa derrumbarse. Mariana Salazar Ríos conocía bien ese lugar. Había vivido en él durante 5 años, llamaron al vuelo y abordaron. Lucía Salazar quedó fascinada con la ventana, con las nubes, con todo. Mariana Salazar Ríos cerró los ojos intentando no pensar en el hombre del aeropuerto, tratando de enfocarse en lo que venía, empezar de nuevo en Valladolid, Yucatán, aceptar la ayuda de su madre, encontrar trabajo en una ciudad pequeña, criar a Lucía Salazar lejos del caos de Ciudad de México, pero la imagen persistía, sus ojos abriéndose, el susurro ronco de gracias, la extraña sensación de que ese encuentro breve y accidental significaba algo que aún no podía nombrar. Emiliano Herrera Valdés despertó en una habitación blanca y pequeña. Le tomó unos segundos entender dónde estaba, la enfermería del aeropuerto. Había un monitor cardíaco a su lado y una enfermera ajustando el suero. Intentó sentarse pero el mareo volvió. La enfermera le dijo que fuera despacio, que había sufrido un colapso, la presión altísima, agotamiento extremo, y le preguntó cuándo había sido la última vez que durmió más de 4 horas. Emiliano Herrera Valdés no respondió, no podía recordar. La enfermera dijo que llamaría al médico y salió. Él cerró los ojos mientras fragmentos de memoria regresaban poco a poco. La reunión en Ciudad de México, el vuelo cancelado, la llamada tensa con su socio, el dolor de cabeza que comenzó en el taxi y explotó en el aeropuerto, y luego una voz, una mujer, manos firmes aflojando su corbata, un rostro que no podía recordar bien, pero que llevaba algo raro, preocupación genuina. Había sido la única persona que se acercó, de eso estaba seguro. El médico entró, un hombre de unos 50 años con gafas y expresión seria. Dijo que sería directo, que su cuerpo estaba pidiendo ayuda, presión arterial extremadamente alta, signos de estrés crónico y deshidratación, y que si continuaba así el próximo colapso podría ser fatal. Emiliano Herrera Valdés escuchó pero no lo procesó. Ya había oído versiones de esa conversación antes, en chequeos anteriores, y siempre prometía desacelerar sin cumplirlo, siempre prometía desacelerar y nunca cumplía. El médico le dijo a Emiliano Herrera Valdés que podía darle el alta pero con la condición de que visitara a un cardiólogo esa misma semana sin excusas. Él aceptó sabiendo que no lo haría. 2 horas después estaba en un taxi de regreso a su hotel en Polanco, Ciudad de México. Había perdido el vuelo y tendría que reprogramarlo. Más llamadas, más reuniones pospuestas, más problemas. Tomó el celular pero antes de abrir los correos se detuvo. En la pantalla aparecían 3 notificaciones de redes sociales. La curiosidad lo llevó a abrirlas y el video estaba ahí. Alguien lo había grabado. Empresario se desmaya en aeropuerto y se vuelve meme. Casi 50.000 visualizaciones, comentarios crueles.
burlas sobre su adicción al trabajo, especulaciones absurdas. Emiliano Herrera Valdés cerró la aplicación con fuerza, pero antes de bloquear el celular una imagen pasó rápidamente. Una mujer arrodillada a su lado con el cabello castaño recogido en una coleta sencilla, camiseta blanca, expresión concentrada y al fondo una niña pequeña abrazando un osito de peluche. Amplió la imagen, el rostro estaba borroso pero el gesto era claro, la mano sobre su hombro, los labios moviéndose hablándole. Emiliano Herrera Valdés bloqueó el teléfono y miró por la ventana del taxi. Ciudad de México pasaba como un borrón de concreto y tráfico. No sabía su nombre ni de dónde era, pero sabía algo. Ella había sido la única luz en medio de la oscuridad y por alguna razón que no podía explicar eso importaba. El avión aterrizó en Mérida, Yucatán al final de la tarde. Mariana Salazar Ríos despertó a Lucía Salazar, que había dormido casi todo el vuelo con la cabeza apoyada en su regazo. La niña se frotó los ojos y preguntó si ya habían llegado a la casa de su abuela. Mariana Salazar Ríos explicó que aún faltaba el viaje en autobús hasta Valladolid, Yucatán, aproximadamente 2 horas. Lucía Salazar hizo un pequeño gesto de inconformidad pero no se quejó, ya estaba acostumbrada a los trayectos largos, a esperar en terminales y arrastrar maletas de un lugar a otro. Mariana Salazar Ríos odiaba que su hija hubiera aprendido eso tan pronto. Recogieron su equipaje y fueron hacia la terminal de autobuses Ado. El calor de Yucatán era distinto, seco, envolvente, familiar. Mariana Salazar Ríos respiró profundo. Estaba en casa o al menos más cerca de lo que había estado en 5 años. El autobús salía en 1 hora, compraron agua y un pan para compartir y se sentaron en una banca de plástico desgastada. Lucía Salazar jugaba con su osito inventando historias en voz baja mientras Mariana Salazar Ríos observaba el movimiento del lugar intentando no pensar en el departamento vacío que habían dejado en Ciudad de México. No había nada allí que valiera la pena llevar, ninguna memoria que quisiera conservar. Había vendido casi todo, el dinero apenas alcanzó para los boletos y pagar las últimas deudas. Empezar de nuevo no era algo nuevo para ella, pero esta vez no estaría sola. Su madre doña Teresa Ríos la esperaba y aunque el orgullo dolía sabía que necesitaba ese refugio. Aunque fuera por un tiempo, el autobús finalmente partió. Lucía Salazar pegó su rostro a la ventana observando cómo el paisaje cambiaba. La gran ciudad daba paso a carreteras rodeadas de vegetación, pueblos pequeños y señales que Mariana Salazar Ríos reconocía de su infancia. Cerró los ojos y dejó que los recuerdos volvieran. Recordó cuando salió de Valladolid, Yucatán por primera vez a los 19 años llena de sueños. Iba a estudiar enfermería en Ciudad de México y construir una vida diferente. Conoció a Rodrigo Méndez Castillo en el 2.º año. Parecía todo lo que ella quería, ambicioso, encantador, lleno de promesas. Cuando descubrió el embarazo creyó que lo enfrentarían juntos, pero él desapareció en 3 semanas, bloqueó su número, cambió de departamento y se desvaneció como si nunca hubiera existido. Mariana Salazar Ríos abandonó la universidad en el 5.º mes de gestación, trabajó como empleada en farmacia, luego como cajera en supermercado y después como limpiadora. En consultorios, Lucía Salazar nació en un hospital público, pequeña y perfecta, y Mariana Salazar Ríos juró que haría que todo valiera la pena, pero Ciudad de México era cara, renta, guardería, comida, medicamentos, nunca alcanzaba, y cuando Lucía Salazar cumplió 3 años, Mariana Salazar Ríos miró su vida y entendió que no podía más, no sola, no de esa manera. Fue entonces cuando Mariana Salazar Ríos llamó a su madre. La conversación fue difícil. Doña Teresa Ríos no dijo, te lo dije, pero Mariana Salazar Ríos lo escuchó de todos modos en el silencio entre sus palabras. Su madre solo dijo, ven a casa, hija, aquí hay espacio, hay comida en la mesa. Lucía Salazar necesita un patio, aire puro, familia, y tú necesitas respirar. Mariana Salazar Ríos aceptó, no porque quisiera sino porque lo necesitaba. La carretera seguía recta atravesando el paisaje rural de Yucatán. Lucía Salazar ahora señalaba vacas, árboles y todo lo que era distinto del concreto gris de Ciudad de México. Mariana Salazar Ríos sonrió, al menos la niña estaba feliz y eso ya era algo. El autobús se detuvo en Izamal para recoger pasajeros. Una señora subió con bolsas del mercado y un hombre con sombrero se sentó 2 filas adelante. El aroma de guayaba y pan de elote llenó el aire. Mariana Salazar Ríos sintió una punzada de nostalgia.
Cuánto tiempo hacía que no probaba un pan de elote de verdad, en Ciudad de México nada sabía igual, siempre faltaba algo, tal vez era el horno, tal vez el tiempo o simplemente la distancia de casa. Lucía Salazar preguntó si su abuela haría pastel, Mariana Salazar Ríos respondió que claro, también cocadas y todo lo que quisiera. La niña sonrió satisfecha y volvió a mirar por la ventana. Mariana Salazar Ríos respiró hondo, estaba cerca, muy cerca. Mientras tanto Emiliano Herrera Valdés pasó los 3 días siguientes intentando retomar su rutina, reprogramar reuniones, responder correos acumulados y resolver problemas que surgieron durante su ausencia, pero algo era distinto. Lo notaba en los momentos de pausa cuando su mente divagaba entre tareas. La imagen de la mujer del aeropuerto volvía, no de forma invasiva sino persistente, como una melodía suave que solo se percibe al prestarle atención. Intentó ignorarlo, racionalizarlo, decirse que solo había sido un episodio aislado, que ella hizo lo que cualquier persona decente haría, que no significaba nada, pero la lógica no funcionaba porque no había sido cualquier persona, había sido ella y solo ella. Emiliano Herrera Valdés cerró la laptop y miró por la ventana de su oficina. Ciudad de México se extendía inmensa e indiferente, él lo había construido todo solo. Salió de Monterrey a los 22 años con una maleta y una idea. 10 años después tenía millones, un departamento en Polanco, un auto de lujo, una agenda llena y éxito. Eso era lo que llamaban éxito. Pero entonces, ¿por qué se sentía tan vacío? La pregunta no era nueva, ya había aparecido antes en noches de insomnio, fines de semana solitarios y cenas de negocios donde fingía interés en conversaciones vacías. Siempre lograba esconderla bajo más trabajo, más proyectos, más metas. Funcionaba hasta aquel día en el aeropuerto. El celular sonó, era Javier Robles Santamaría, su socio. Emiliano Herrera Valdés respondió y escuchó el mismo resumen de siempre: cliente insatisfecho, plazo ajustado, necesidad de viajar a Guadalajara la semana siguiente. Aceptó todo, colgó y se quedó mirando la pantalla negra del teléfono. Abrió las redes sociales sin pensar. El video del aeropuerto ya había sido eliminado por denuncias, pero seguían circulando capturas, memes y comentarios. Deslizó la pantalla sin interés hasta detenerse en una imagen. Era ella, o al menos un recorte borroso de ella. Alguien había publicado una captura con la frase: mientras todos grababan, ella fue la única que ayudó. La fe en la humanidad restaurada. Miles de me gusta, comentarios elogiando su actitud y criticando la indiferencia de los demás. Emiliano Herrera Valdés amplió la imagen. Seguía borrosa, imposible identificarla, pero reconocía la postura, la mano sobre su hombro, el rostro inclinado con atención y la niña al fondo abrazando un osito. Su hija probablemente. Se quedó mirando más tiempo del que debería, intentando imaginar quién era, de dónde venía, a dónde iba, por qué se detuvo, porque fue la única. Cerró la aplicación. Guardó el teléfono e intentó volver al trabajo, pero la imagen permaneció y con ella una pregunta que no podía responder: ¿quién era ella? Mariana Salazar Ríos y Lucía Salazar llegaron a Valladolid, Yucatán, cuando el sol ya se estaba ocultando. La terminal de autobuses era pequeña pero llena de movimiento, gente regresando del trabajo, vendedores ambulantes ofreciendo cocadas y pan dulce. Doña Teresa Ríos estaba esperando afuera apoyada en un poste, con la mirada recorriendo la multitud. Cuando vio a Mariana Salazar Ríos su rostro se iluminó. Mariana Salazar Ríos sintió el pecho apretarse. Hacía 2 años que no veía a su madre en persona. Las videollamadas no eran lo mismo. Doña Teresa Ríos abrió los brazos. Mariana Salazar Ríos soltó la maleta y se dejó abrazar. Lucía Salazar corrió y se metió entre las dos gritando: abuela, abuela. Las tres se quedaron así en medio de la acera mientras la vida seguía alrededor. Cuando se separaron, Doña Teresa Ríos tomó el rostro de su hija entre sus manos y dijo que estaba demasiado delgada, que ahora tendría que comer bien. Mariana Salazar Ríos rió limpiando una lágrima que no pudo contener. Tomaron un taxi. La casa estaba en el barrio de San Juan, Valladolid, un lugar sencillo con calles empedradas, casas coloridas y vecinos que se conocían por nombre. El conductor preguntó si venían de viaje y Doña Teresa Ríos respondió que su hija regresaba a casa. El hombre sonrió por el retrovisor diciendo que Valladolid siempre espera a sus hijos. Mariana Salazar Ríos miró por la ventana: calles estrechas, árboles, vida en cada rincón, niños jugando en la acera, mujeres
conversando en las puertas, olor a comida casera saliendo de las cocinas, tan distinto de Ciudad de México, tan diferente y tan necesario. La casa de doña Teresa Ríos era de color amarillo claro con rejas blancas y un pequeño jardín al frente. Lucía Salazar bajó corriendo del auto fascinada con todo. Doña Teresa Ríos abrió el portón y entraron. El patio tenía un árbol de mango, gallinas caminando y una hamaca colgada en una zona techada. Lucía Salazar gritó de emoción y corrió hacia las gallinas. Doña Teresa Ríos tomó la maleta y entró a la casa. Mariana Salazar Ríos la siguió. La sala era pequeña con muebles antiguos pero bien cuidados, un sofá azul, una repisa con fotos familiares, un ventilador de techo girando lentamente, olor a café de olla y pan de elote recién hecho. Doña Teresa Ríos había preparado el cuarto de las niñas como lo llamaba, una cama matrimonial para Mariana Salazar Ríos, una cama auxiliar para Lucía Salazar, cortinas nuevas con flores y ventilador funcionando. Mariana Salazar Ríos dejó la maleta en un rincón y se sentó en la cama. La colcha era la misma de cuando era adolescente, rayas de colores ya desgastadas. Pasó la mano sobre la tela y sintió un nudo en la garganta. Doña Teresa Ríos se sentó a su lado. Guardaron silencio por un momento hasta que preguntó si estaba bien. Mariana Salazar Ríos quiso decir que sí, que todo estaba bien, que todo iba a estar bien, pero la voz falló y se derrumbó. Lloró todo lo que había guardado en los últimos meses, tal vez años. Doña Teresa Ríos solo tomó su mano y la dejó llorar sin decir nada. No hacía falta, solo estuvo ahí firme y presente como siempre. Esa noche después de que Lucía Salazar se durmiera agotada de tanto jugar en el patio y doña Teresa Ríos se retirara a su cuarto, Mariana Salazar Ríos salió al porche. La noche era fresca y el cielo estaba lleno de estrellas que nunca se veían en Ciudad de México. Se sentó en los escalones y miró hacia arriba pensando en todo lo que había dejado atrás y en todo lo que aún tenía que construir. Pensó en Lucía Salazar durmiendo tranquila, en su sonrisa al ver el patio, en cómo llamó abuela a doña Teresa Ríos con tanta naturalidad como si nunca hubieran estado separadas y sin querer pensó en el hombre del aeropuerto. Se preguntó si estaría bien, si habría buscado ayuda, si la recordaría o si solo había sido un episodio más perdido en la prisa de su vida. Mariana Salazar Ríos negó con la cabeza pensando que era una tontería. Él ni siquiera sabía su nombre, probablemente ya la había olvidado. Era mejor así, tenía cosas más importantes en que pensar, empezar de nuevo, criar a Lucía Salazar, encontrar trabajo, reconstruir su vida paso a paso. No había espacio para pensar en extraños que se desmayaban en aeropuertos, pero la imagen persistía, los ojos de Emiliano Herrera Valdés abriéndose, el susurro ronco de gracias, la extraña sensación de una conexión breve pero intensa, como un relámpago que ilumina todo por un segundo y luego desaparece dejando solo el recuerdo de la luz. Mariana Salazar Ríos suspiró, se levantó y entró a la casa. Mañana sería un nuevo día, el primero de muchos y ella estaba lista o al menos intentaba estarlo. La primera semana en Valladolid, Yucatán pasó despacio. Mariana Salazar Ríos despertaba temprano con el sonido de las gallinas en el patio y el aroma del café de olla que preparaba doña Teresa Ríos antes de que saliera el sol. Lucía Salazar se adaptó demasiado rápido como solo los niños pueden hacerlo. Ya había hecho amistad con la vecina de 6 años, ya conocía el nombre de todas las gallinas y ya llamaba al patio su reino. Mariana Salazar Ríos envidiaba esa ligereza. Para ella empezar de nuevo era más pesado. Sentía vergüenza de encontrarse con conocidos en la calle, de responder preguntas sobre Ciudad de México, de admitir que había regresado porque no le había ido bien, pero Valladolid era pequeño, imposible esconderse. En la tiendita de la esquina se encontró con Daniela Pacheco, antigua compañera de escuela. En el centro de salud se cruzó con don Ernesto Tavares, un vecino de antes. Todos reaccionaban igual, sorpresa seguida de curiosidad apenas disimulada. Mariana Salazar Ríos sonreía, respondía lo básico, evitaba entrar en detalles. Había vuelto y eso era todo lo que necesitaban saber. Doña Teresa Ríos notaba la incomodidad de su hija pero no la presionaba. Solo servía comida, mantenía la casa en orden y cuidaba de Lucía Salazar cuando Mariana Salazar Ríos salía, y en las noches en que su hija se quedaba en silencio mirando al vacío desde el porche. Ella simplemente se sentaba a su lado y permanecía en silencio,
su presencia era suficiente y era exactamente lo que Mariana Salazar Ríos necesitaba. Al séptimo día decidió buscar trabajo, no podía quedarse quieta, necesitaba aportar, recuperar algo de independencia y demostrarse que aún era capaz. Salió temprano, dejó a Lucía Salazar con su madre y fue al centro. Valladolid había cambiado, nuevas tiendas, edificios que antes no existían. Calles pavimentadas donde antes había tierra, pero la esencia seguía igual, el calor seco, el movimiento del comercio, la forma de hablar de la gente. Mariana Salazar Ríos entró en farmacias, supermercados, tiendas de ropa dejando currículums impresos en hojas simples, buscaba trabajo de lo que fuera, dependienta, cajera, asistente, cualquier cosa servía. Las respuestas eran siempre las mismas: dejaremos tu solicitud, si surge algo te llamamos. Mariana Salazar Ríos sabía lo que eso significaba, pero siguió adelante. Entró en un consultorio dental cerca de la plaza. La recepcionista era una joven amable. Mariana Salazar Ríos preguntó si necesitaban a alguien. La joven dijo que no en ese momento, pero que el doctor siempre buscaba gente responsable y le pidió que esperara. 5 minutos después apareció un hombre con bata blanca, el Dr. Mauricio Cárdenas, de unos 50 años, cabello canoso y mirada cansada pero amable. Revisó rápidamente el currículum y preguntó por su experiencia. Mariana Salazar Ríos fue honesta, había trabajado en farmacia, supermercado y limpieza en consultorios en Ciudad de México, no tenía estudios formales pero aprendía rápido y era dedicada. El Dr. Mauricio Cárdenas se quedó en silencio un momento y luego dijo que la recepcionista actual se iría a fin de mes y que si quería podía empezar a aprender la rutina la semana siguiente, medio turno, salario mínimo pero con contrato. Mariana Salazar Ríos sintió como el pecho se le aligeraba. Aceptó de inmediato y agradeció varias veces. El Dr. Mauricio Cárdenas sonrió diciendo que confiaba en su instinto y que su instinto le decía que ella lo haría bien. Mariana Salazar Ríos salió del consultorio con un peso menos sobre los hombros. No era mucho pero era un comienzo. Llamó a doña Teresa Ríos y le contó la noticia. Su madre celebró desde el otro lado del teléfono diciendo que todo empezaría a acomodarse. Mariana Salazar Ríos colgó y se quedó un momento en la plaza mirando alrededor. Niños jugando, vendedores de paletas, personas mayores sentadas hablando de fútbol, una vida simple, predecible y segura, tan distinta del caos de Ciudad de México. Respiró profundamente y pensó que tal vez eso era lo que necesitaba: simplicidad, estabilidad, un lugar donde Lucía Salazar pudiera crecer sin miedo, sin escasez, sin la sensación constante de estar al borde del abismo. Mariana Salazar Ríos comenzó a caminar de regreso a casa, pasó por el mercado municipal, compró una cocada para Lucía Salazar y un maracuyá para que doña Teresa Ríos hiciera agua fresca. Saludó a personas cuyos nombres no recordaba pero que sonreían como si fueran viejos conocidos y por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a la esperanza. Mientras tanto, Emiliano Herrera Valdés estaba en una reunión cuando se dio cuenta de que no había escuchado una sola palabra de lo que el cliente había dicho en los últimos 5 minutos. El hombre gesticulaba señalando gráficos en la pantalla, hablando de índices de crecimiento y proyecciones para el siguiente trimestre. Emiliano Herrera Valdés miraba pero no veía, su mente estaba en otro lugar, o mejor dicho en otra persona. Aquello se estaba volviendo ridículo. Habían pasado 10 días desde el aeropuerto y él seguía pensando en ella, en la mujer de camiseta blanca y coleta sencilla, en su mano sobre su hombro, en su mirada atenta, preocupada y genuina. Nunca había sido así, nunca se quedaba atrapado pensando en alguien, siempre seguía adelante, enfocado en el siguiente objetivo, el siguiente negocio. Pero esta vez era diferente y no entendía por qué. Javier Robles Santamaría, su socio, notó la distracción y después de que el cliente se fue lo llevó a un lado para preguntarle si todo estaba bien, si el colapso en el aeropuerto le había dejado alguna secuela. Emiliano Herrera Valdés aseguró que estaba bien, solo cansancio acumulado, pero Javier Robles Santamaría no parecía convencido y le sugirió que se tomara unos días libres, que fuera a algún lugar a descansar. Emiliano Herrera Valdés descartó la idea. Descansar no era la solución, nunca lo había sido. El trabajo era lo que mantenía todo en funcionamiento. Si se detenía el vacío regresaba y ese vacío era insoportable. Esa noche salió de la oficina más tarde de lo habitual.
El edificio estaba casi vacío con solo el personal de limpieza y algunos guardias. Tomó su auto en el estacionamiento subterráneo y condujo hacia su departamento en Polanco, Ciudad de México. El tráfico era ligero, algo raro. Encendió la radio pero la apagó enseguida. El silencio era mejor. Llegó, estacionó, subió en el elevador. El departamento era grande, 3 habitaciones, sala amplia, cocina que nunca usaba, balcón con vista a la ciudad, todo moderno, limpio. Impersonal, como un catálogo de revista. Dejó el portafolio en el sofá, aflojó la corbata, fue a la cocina, abrió el refrigerador, había agua, jugo de caja y comida congelada de restaurante japonés. Tomó el agua, cerró y salió al balcón. La ciudad brillaba abajo con millones de luces y vidas ocurriendo al mismo tiempo. Se quedó mirando sintiendo el peso del silencio. No era paz, era ausencia, ausencia de voces, de risas, de presencia. Llevaba 8 años viviendo solo y nunca le había molestado. Hasta ahora, tomó el celular, abrió de nuevo las redes sociales, buscó la publicación de la mujer del aeropuerto, seguía allí con miles de reacciones, leyó comentarios de personas elogiando su gesto, criticando a quienes grabaron y preguntándose quién era ella. Nadie lo sabía, seguía siendo anónima y él seguía sin respuestas. Cerró la aplicación y se quedó mirando la pantalla negra del teléfono pensando en buscarla de verdad, contratar a alguien, usar sus contactos para descubrir quién era. ¿Pero para qué? Para agradecer, para conocerla, para confirmar si aquella conexión había sido real o solo una ilusión de un momento vulnerable. Negó con la cabeza. Era una locura. Ella ni siquiera sabía que él la buscaba, probablemente ni lo recordaba. Había sido solo un gesto humano básico, nada más. Pero la lógica no borraba la sensación de que algo había cambiado ese día, que por primera vez en años alguien lo había mirado sin querer nada a cambio, sin intereses ocultos, sin cálculos, solo una persona ayudando a otra, así de simple, y esa simplicidad lo había sacudido de una forma que no podía comprender. Guardó el celular, entró al departamento, se duchó, se acostó en la cama mirando el techo preguntándose si lograría dormir. Probablemente no, nunca lo lograba. Cerró los ojos aún así y, sin querer, la imagen volvió. La mujer arrodillada a su lado, la mano firme sobre su hombro, la voz suave diciéndole que se quedara quieto, que la ayuda ya venía, y por primera vez en mucho tiempo Emiliano Herrera Valdés se sorprendió deseando algo que no involucraba dinero, negocios o éxito. Quería encontrar a esa mujer otra vez aunque fuera solo para decir gracias o quizás para entender por qué se había quedado. Entre tantas personas ella fue la única que se detuvo. Mariana Salazar Ríos comenzó a trabajar en el consultorio dental el lunes siguiente. Llegó 15 minutos antes nerviosa. Paola Benítez, la recepcionista que se iba, pasó el día enseñándole la rutina: atender llamadas, agendar citas, organizar expedientes, confirmar horarios y tratar con pacientes. Era mucha información pero Mariana Salazar Ríos absorbió todo, anotó en una libreta, hizo preguntas y prestó atención a cada detalle. Paola Benítez quedó impresionada diciendo que aprendía rápido. Al final del día el Dr. Mauricio Cárdenas pasó por recepción y preguntó cómo le había ido. Mariana Salazar Ríos respondió que bien, que le gustaba. Él sonrió satisfecho diciendo que sabía que había tomado la decisión correcta. Mariana Salazar Ríos regresó a casa cansada pero contenta, contó todo a doña Teresa Ríos durante la cena. Lucía Salazar también quiso saber cada detalle del trabajo de su madre. Mariana Salazar Ríos respondió con paciencia sintiendo una sensación extraña pero agradable. Eso era la normalidad, una vida sencilla, trabajo, casa, hija, rutina. Nada extraordinario pero sólido, seguro, real. Y después de 5 años de inestabilidad finalmente podía respirar. Esa noche acostada junto a Lucía Salazar que dormía a su lado, tomó el celular y abrió las redes sociales sin pensar. Desplazó la pantalla distraídamente hasta detenerse en una publicación compartida. Era la imagen de ella en el aeropuerto, borrosa pero inconfundible. El texto decía que esa mujer había restaurado la fe en la humanidad. Mariana Salazar Ríos se quedó mirando. Había olvidado que aquello se había vuelto viral. Leyó los comentarios de personas intentando descubrir quién era, elogiando su acción y criticando a los demás. Sintió incomodidad, no le gustaba la exposición, no quería ser ejemplo de nada, solo había hecho lo correcto. Cerró la aplicación,
guardó el celular y miró a Lucía Salazar dormir tranquila, pensó en Emiliano Herrera Valdés, se preguntó si estaría bien, si habría seguido las recomendaciones del médico, si habría desacelerado, probablemente no, personas como él nunca lo hacían. Mariana Salazar Ríos conocía ese tipo de gente obsesionada con la productividad, incapaz de detenerse porque detenerse significaba sentir y sentir dolía. Suspiró deseando que él estuviera bien y nada más, se giró, cerró los ojos y finalmente se durmió. Pasaron 3 semanas, Mariana Salazar Ríos ya dominaba la rutina del consultorio, conocía a los pacientes frecuentes, había memorizado los horarios más ocupados y aprendido a lidiar con retrasos e imprevistos. El Dr. Mauricio Cárdenas era un jefe tranquilo y paciente que confiaba en ella y eso hacía toda la diferencia, no tenía que demostrar nada constantemente ni esforzarse para ser vista, solo hacía bien su trabajo y eso bastaba. Paola Benítez ya se había ido y ahora ella era oficialmente la recepcionista, el salario llegaba al final del mes, poco pero ganado con su propio esfuerzo, abrió una cuenta bancaria, guardó la mitad para ayudar en casa y separó otra parte para Lucía Salazar. La niña necesitaba ropa nueva, zapatos que le quedaran y útiles para cuando empezara la escuela. Doña Teresa Ríos insistía en que no era necesario, que podían vivir allí sin pagar nada, pero Mariana Salazar Ríos no aceptaba, ya había dependido demasiado, necesitaba recuperar su dignidad poco a poco. Lucía Salazar estaba floreciendo, jugaba en el patio hasta el atardecer. Se subía al árbol de mango aunque doña Teresa Ríos le pedía cuidado, hablaba con las gallinas como si entendieran, su piel estaba más saludable y sus ojos más brillantes. Valladolid, Yucatán le estaba haciendo bien, y al ver a su hija feliz Mariana Salazar Ríos sentía que había tomado la decisión correcta, pero no todo era perfecto, había días en que la soledad pesaba, no la soledad de estar físicamente sola sino la de cargar todo emocionalmente por sí misma. Mariana Salazar Ríos miraba a las otras mujeres en el consultorio, pacientes que llegaban acompañadas por sus esposos, que hablaban de cenas familiares y planes de fin de semana, y sentía una punzada de envidia. No quería a Rodrigo Méndez Castillo de vuelta jamás, pero sí quería lo que él nunca le dio: compañía, alguien con quien compartir decisiones, miedos y logros, alguien que se quedara. Sacudía la cabeza alejando esos pensamientos, no tenía tiempo para eso. Lucía Salazar era su prioridad y lo demás podía esperar, quizá para siempre. Ese jueves una paciente nueva llegó al consultorio, una mujer de unos 40 años bien vestida y amable que comenzó a conversar con Mariana Salazar Ríos mientras esperaba. Le preguntó si era nueva en la ciudad, ella explicó que había nacido allí pero había pasado años fuera. La mujer comentó que notaba un acento mezclado, mitad de Yucatán y mitad de Ciudad de México. Mariana Salazar Ríos sonrió sin haberse dado cuenta de eso, pero era verdad, 5 años habían dejado huella. La mujer se presentó como Verónica Aguilar, maestra de una escuela pública, dijo que siempre estaba atenta a gente responsable para recomendar en vacantes y preguntó si le interesaba trabajar con niños. Mariana Salazar Ríos respondió que le encantaban pero no tenía formación. Verónica Aguilar dijo que a veces necesitaban asistentes o monitoras, dejó su número y le dijo que la llamara si quería saber más. Mariana Salazar Ríos guardó el contacto. No era una oferta concreta pero sí una posibilidad y eso era todo lo que necesitaba en ese momento. Mientras tanto Emiliano Herrera Valdés estaba en Monterrey, en reuniones con inversionistas, almuerzos de negocios y presentaciones de resultados. El viaje había sido planeado con un mes de anticipación pero casi lo cancela porque no tenía la cabeza para eso. Javier Robles Santamaría lo notó y sugirió acompañarlo para repartir la carga. Emiliano Herrera Valdés aceptó. La reunión salió bien, los inversionistas estaban satisfechos con los números interesados en expandir la alianza. Él presentó proyecciones, respondió preguntas técnicas y cerró acuerdos preliminares de forma automática como siempre, pero cuando todo terminó y salió de la sala sintió nuevamente el vacío. Nada de eso significaba realmente algo: más dinero, más crecimiento, más éxito. ¿Y luego qué? Javier Robles Santamaría sugirió cenar en un restaurante que conocía en San Pedro Garza García. Emiliano Herrera Valdés aceptó. Se sentaron en una mesa exterior, pidieron vino, carne y acompañamientos. Javier Robles Santamaría hablaba entusiasmado sobre próximos proyectos y oportunidades internacionales,
pero Emiliano Herrera Valdés escuchaba sin estar presente, su mente estaba lejos. Javier Robles Santamaría se detuvo a mitad de la frase y lo miró con el ceño fruncido preguntando qué le pasaba. Si era algo de salud o si había algo que no le estaba contando. Emiliano Herrera Valdés dudó, pensó en evadir, pero sabía que él no era solo su socio sino su amigo de 10 años. Y merecía sinceridad. Entonces le habló del aeropuerto, no de los detalles médicos sino de lo que vino después, la mujer que lo ayudó, la sensación extraña de conexión y la imposibilidad de olvidarla. Javier Robles Santamaría escuchó en silencio y cuando terminó lo miró durante un largo momento antes de decir algo que no esperaba. Tal vez estaba buscando en el lugar equivocado, tal vez no se trataba de la mujer en sí sino de lo que ella representaba, alguien que se preocupó, alguien que lo vio como persona y no como empresario o máquina de producir resultados, alguien que vio a alguien que necesitaba ayuda y que quizá por primera vez en años él había sentido lo que era ser visto de verdad. Emiliano Herrera Valdés permaneció en silencio mientras Javier Robles Santamaría continuaba diciendo que desde que se conocían él no había dejado de trabajar, nunca descansaba, nunca vivía, que el éxito no era solo dinero en el banco o reuniones exitosas, que a veces el verdadero éxito era dormir bien, tener a alguien esperándolo en casa y sentir que la vida tenía un propósito más allá de los números. Emiliano Herrera Valdés bebió el vino, no respondió, pero sabía que Javier Robles Santamaría tenía razón. La mujer del aeropuerto había despertado algo en él, no era atracción ni pasión, era el reconocimiento de que existía otra forma de vivir, una donde las personas realmente se importaban, donde los gestos simples valían más que contratos millonarios, y se dio cuenta de que quería eso. Desesperadamente, terminaron la cena y Javier Robles Santamaría sugirió que se tomara unos días libres de verdad, no un viaje de negocios disfrazado de descanso sino descanso real, ir a un lugar donde nadie lo conociera, donde el teléfono no sonara cada 5 minutos, donde pudiera simplemente respirar. Emiliano Herrera Valdés dijo que lo pensaría y Javier Robles Santamaría no insistió. Regresaron al hotel, él entró a su habitación, dejó el portafolio, se quitó el traje, se sentó en la cama y se quedó mirando la pared pensando en la sugerencia de irse a algún lugar pero sin saber a dónde, playa, montaña o campo, nada parecía tener sentido. Tomó el celular, abrió de nuevo las redes sociales, buscó la publicación de la mujer, seguía ahí, amplió la imagen borrosa, miró a la niña al fondo con el osito de peluche, observó la postura de la mujer. El cabello recogido de forma sencilla y tuvo un pensamiento inesperado. ¿Qué pasaría si la buscara de verdad, si utilizara sus recursos, contratara a alguien y descubriera quién era, no para invadir su vida sino para agradecer, para cerrar ese ciclo abierto? Bloqueó el teléfono. Se acostó y miró el techo sabiendo que era una locura pero sintiendo que esa locura tenía más sentido que la vida que llevaba. Mientras tanto Mariana Salazar Ríos ayudaba a doña Teresa Ríos a colgar ropa en el tendedero. Cuando el teléfono sonó, era Verónica Aguilar, la maestra que había conocido en el consultorio. Le dijo que había una vacante como auxiliar administrativa en la escuela, nada fijo aún, un contrato temporal de 3 meses para cubrir una licencia de maternidad, con un salario un poco mejor que el del consultorio, horario regular y ambiente tranquilo. Preguntó si le interesaba. Mariana Salazar Ríos sintió el corazón acelerarse, 2 oportunidades al mismo tiempo, el consultorio donde ya estaba establecida y la escuela que podía abrirle nuevos caminos. Pidió tiempo para pensarlo. Verónica Aguilar dijo que necesitaba una respuesta antes del final de la semana. Mariana Salazar Ríos agradeció y colgó. Doña Teresa Ríos preguntó qué pasaba y ella le contó. Su madre sonrió diciendo que las cosas empezaban a acomodarse, que era solo el comienzo. Mariana Salazar Ríos quería creerlo pero tenía miedo de elegir mal, de perder la estabilidad que apenas había logrado, de arriesgarse y fallar otra vez. Pasó el día pensando, habló con el Dr. Mauricio Cárdenas y le explicó la situación. Él fue comprensivo, dijo que entendía que las oportunidades debían aprovecharse pero que siempre tendría un lugar en el consultorio si quería regresar. Mariana Salazar Ríos agradeció su generosidad. Esa noche tomó una decisión, aceptaría el trabajo en la escuela. 3 meses serían suficientes para saber si era el camino correcto y si no lo era regresaría al consultorio. El Dr. Mauricio Cárdenas había dejado la puerta abierta, llamó a Verónica Aguilar y aceptó. Ella celebró diciendo que sabía que era la persona indicada.
acordaron que comenzaría el lunes siguiente. Doña Teresa Ríos preparó pan de elote para celebrar y Lucía Salazar se emocionó al saber que su madre trabajaría en una escuela, preguntó si sería la suya cuando creciera. Mariana Salazar Ríos respondió que tal vez. La niña dijo que su mamá sería la mejor de todas y ella rió abrazándola. Esa noche después de que todos durmieron, Mariana Salazar Ríos salió nuevamente al porche, miró las estrellas y pensó en lo mucho que su vida había cambiado en menos de un mes. Ciudad de México parecía una vida lejana, casi irreal, mientras que Valladolid, Yucatán volvía a sentirse como hogar poco a poco. Pensó en el hombre del aeropuerto, ya casi había pasado un mes, se preguntó si estaría mejor, si algo habría cambiado en su vida. Probablemente no, personas como él no cambiaban. Suspiró entendiendo que no importaba. Ese encuentro ya había cumplido su propósito, le había recordado que aún existía bondad en el mundo, que los gestos simples importaban y que a veces ayudar a alguien sin esperar nada a cambio podía significarlo todo. Era lo más poderoso que alguien podía hacer y quizás sin saberlo aquel hombre también la había ayudado a ella. Le recordó que incluso en los peores momentos, cuando todo parece perdido, todavía existen personas y las personas pueden cambiarlo todo. Mariana Salazar Ríos comenzó en la escuela pública el lunes siguiente. El edificio era antiguo con pintura amarilla desgastada y un patio amplio rodeado de árboles frondosos. Los niños corrían, gritaban y jugaban, el ruido era ensordecedor pero reconfortante, la vida latía en cada rincón. Verónica Aguilar la recibió en la oficina administrativa y la presentó con la directora doña Carmen Villalobos, una mujer de unos 60 años con gafas gruesas y sonrisa cálida. Doña Carmen Villalobos explicó la rutina: atender a los padres, organizar documentos, apoyar en inscripciones y ayudar a los maestros con materiales, nada complicado pero que requería atención y paciencia. Mariana Salazar Ríos estaba lista, pasó el primer día observando a Rocío Hernández, la secretaria que estaba de licencia por maternidad y había regresado solo para capacitarla. Era eficiente, rápida y sabía todo de memoria. Mariana Salazar Ríos anotó todo lo posible, hizo preguntas y memorizó procedimientos. Al final del día Rocío Hernández le dijo que le iría bien porque tenía facilidad para tratar con la gente. Mariana Salazar Ríos le agradeció y regresó a casa cansada pero entusiasmada. La escuela era diferente al consultorio, más caótica, más impredecible pero también más viva. Lucía Salazar se emocionó al saber que su madre pasaba el día rodeada de niños y preguntó si podía visitarla algún día. Mariana Salazar Ríos prometió que sí. Doña Teresa Ríos preparó una cena especial con pollo en mole, arroz y frijoles. La casa olía a cilantro y especias. Comieron juntas en la mesa de la cocina mientras Lucía Salazar hablaba sin parar sobre las gallinas del patio y doña Teresa Ríos preguntaba por el primer día de trabajo. Entonces Mariana Salazar Ríos se dio cuenta de algo: estaba feliz, no solo aliviada o esperanzada sino genuinamente feliz. Hacía mucho tiempo que no se sentía así. Los días fueron pasando en una rutina agradable. Se levantaba temprano, desayunaba con su madre y dejaba a Lucía Salazar jugando en el patio antes de ir al trabajo. La escuela quedaba a 15 minutos caminando y a ella le gustaba ese trayecto. Observaba la ciudad, saludaba a los vecinos y se detenía en la panadería a comprar pan caliente al regresar, pequeños placeres que Ciudad de México nunca le permitió. En la escuela comenzó a crear lazos con maestras, personal y madres de alumnos. Todos eran amables y acogedores. Mariana Salazar Ríos sentía que pertenecía a algo más grande, no era solo una empleada, era parte de una comunidad. Verónica Aguilar se volvió su amiga, almorzaban juntas y hablaban de todo: hijos, vida, planes. Verónica Aguilar era divorciada con 2 hijos adolescentes y entendía lo que era criar sola. Le decía a Mariana Salazar Ríos que era fuerte, que muchas no soportarían lo que ella había vivido, pero Mariana Salazar Ríos evitaba ese tipo de comentarios. Porque no le gustaba ser vista como heroína, solo había hecho lo necesario. Cualquier madre lo haría, pero Verónica Aguilar insistía en que no, que muchas se rendían, abandonaban o se perdían en el camino, mientras que Mariana Salazar Ríos había elegido quedarse y eso marcaba la diferencia. Esas palabras comenzaron a quedarse en su mente. Nunca se había visto de esa forma, siempre se sintió débil e incapaz, pero quizá había otra manera de mirarse, quizá resistir también era una forma de fortaleza. Mientras tanto Emiliano Herrera Valdés regresó de Monterrey con una decisión tomada:
iba a buscar a la mujer del aeropuerto, no de forma invasiva, solo quería agradecerle, asegurarse de que estuviera bien y cerrar ese capítulo. Javier Robles Santamaría tenía razón, no se trataba de romance sino de reconocimiento, de conexión humana, de descubrir que existía algo más allá de negocios y cifras. Emiliano Herrera Valdés llamó a Sergio Montiel, un investigador privado que ya había utilizado en asuntos corporativos, y le explicó la situación. Sergio Montiel escuchó atentamente y preguntó qué información tenía. Emiliano Herrera Valdés habló del video, de la imagen borrosa, del aeropuerto en Ciudad de México y la fecha exacta. Sergio Montiel dijo que vería qué podía encontrar y Emiliano Herrera Valdés insistió en que quería todo de manera ética, sin invadir la privacidad ni usar métodos dudosos, solo quería descubrir quién era y dónde estaba. Sergio Montiel le aseguró a Emiliano Herrera Valdés que todo sería ético. Colgaron y Emiliano Herrera Valdés se quedó mirando el teléfono. Una parte de él pensaba que aquello era una locura, otra sentía que era lo único sensato que había hecho en meses. Volvió al trabajo e intentó concentrarse, pero la expectativa seguía ahí, latiendo suavemente. 2 días después Sergio Montiel llamó diciendo que había conseguido información. La mujer había abordado un vuelo directo a Mérida, Yucatán esa misma tarde sin escalas. Los pasajeros estaban registrados, pero acceder a la lista requería contactos específicos. Sergio Montiel conocía gente en la aerolínea, obtuvo la lista, la cruzó con las imágenes del video y se enfocó en mujeres que viajaban con niños pequeños. Redujo todo a 3 posibilidades. Emiliano Herrera Valdés pidió los nombres. Sergio Montiel dudó diciendo que eso ya era terreno delicado, pero él aseguró que no haría nada ilegal, solo quería saber. Entonces Sergio Montiel envió los nombres por correo cifrado. Emiliano Herrera Valdés abrió el mensaje: 3 nombres, 3 mujeres, una de Mérida, otra de Cancún y otra de Valladolid, Yucatán. Miró los nombres, no significaban nada por sí solos, solo letras, pero una de ellas era la mujer que lo había ayudado. Sergio Montiel explicó que tenía más detalles. La mujer de Mérida era abogada y viajaba constantemente por trabajo, la de Cancún era estudiante universitaria, la de Valladolid, Yucatán era más difícil de rastrear, casi sin presencia digital, sin redes sociales activas. Nombre: Mariana Salazar Ríos. Emiliano Herrera Valdés repitió el nombre en su mente sintiendo algo extraño, casi íntimo al conocer el nombre de alguien que no sabía que él la buscaba. Sergio Montiel comentó que esa falta de presencia digital indicaba una vida sencilla sin exposición, acorde a alguien que no quería viralizarse. Emiliano Herrera Valdés agradeció y cuando le preguntaron si quería más investigación dijo que no, ya tenía suficiente. Colgó y se quedó mirando los nombres en la pantalla. Mariana Salazar Ríos, Valladolid, Yucatán. Algo dentro de él le decía que era ella, no tenía certeza, solo intuición. Cerró la laptop, se levantó y fue hacia la ventana, miró Ciudad de México allá abajo y por primera vez consideró seriamente irse, viajar al sureste, buscarla. No para invadir su vida sino para verla con sus propios ojos, confirmar y agradecer, quizá finalmente entender lo que sentía. Mientras tanto Mariana Salazar Ríos organizaba expedientes de alumnos cuando Verónica Aguilar apareció con una propuesta. La escuela haría una kermés el mes siguiente y necesitaban voluntarios para la organización, decoración, puestos de comida típica, actividades. Verónica Aguilar le preguntó si quería participar. Mariana Salazar Ríos aceptó sin pensarlo. Lucía Salazar lo disfrutaría. La kermés era tradición en la región: música, baile, luces y comida, cosas que hacía años no vivía. Verónica Aguilar se alegró diciendo que necesitarían muchas manos, que sería trabajo pero también diversión. Mariana Salazar Ríos sonrió al escuchar esa palabra, diversión. No recordaba la última vez que hizo algo solo por eso. Su vida había sido trabajo, cuentas y supervivencia, pero ahora por primera vez había espacio para vivir, no solo existir. La reunión se programó para el viernes por la tarde. Mariana Salazar Ríos avisó a doña Teresa Ríos que llegaría más tarde y su madre le dijo que no se preocupara, que cuidaría a Lucía Salazar. Ese viernes se quedó. Después del horario, la reunión fue en la sala de profesores con unas 10 personas. Verónica Aguilar coordinaba anotando ideas y repartiendo tareas. Mariana Salazar Ríos se ofreció a ayudar con la decoración. Nunca había sido buena en eso pero quería intentarlo. Una maestra llamada Patricia Morales sugirió hacer papel picado de tela más bonito que el de papel
Mariana Salazar Ríos estuvo de acuerdo y Patricia Morales dijo que podía enseñarle. Quedaron de verse el sábado por la tarde en su casa. Mariana Salazar Ríos aceptó. Estaba formando lazos, amistades, comunidad, algo que nunca tuvo en Ciudad de México. Allí todos se apoyaban y nadie estaba solo, y entonces entendió que eso era lo que siempre había necesitado. El sábado fue a casa de Patricia Morales en el barrio de Cisal, Valladolid, una casa sencilla pintada de rosa claro con un jardín lleno de flores. Patricia Morales la recibió con café de olla y pan de elote. Mariana Salazar Ríos probó y elogió el sabor. Patricia Morales sonrió diciendo que era receta de su abuela. Pasaron la tarde cortando tela, armando papel picado y conversando de todo. Patricia Morales habló de su esposo camionero, de sus hijos ya grandes y de su vida como maestra, mientras Mariana Salazar Ríos contó sobre Ciudad de México, sobre Lucía Salazar y sobre volver a empezar. Patricia Morales escuchó con atención y al final dijo algo que Mariana Salazar Ríos no esperaba, que regresar era un acto de valentía, que muchas personas preferían fingir que todo estaba bien antes que admitir que necesitaban ayuda, que ella había hecho lo más difícil al elegir su bienestar y el de su hija por encima del orgullo. Los ojos de Mariana Salazar Ríos se humedecieron y agradeció en voz baja. Patricia Morales solo sonrió diciendo que estaban ahí para lo que necesitara. Mariana Salazar Ríos volvió a casa con una bolsa llena de adornos y el corazón más ligero. Se los mostró a doña Teresa Ríos y a Lucía Salazar. La niña quedó fascinada con los colores. Doña Teresa Ríos dijo que eran hermosos y que la kermés sería un éxito. Mariana Salazar Ríos colgó algunos en el tendedero solo para ver cómo se movían con el viento. Lucía Salazar aplaudió y al verla feliz Mariana Salazar Ríos sintió que por fin iba en el camino correcto. No era perfecto pero era real, era suyo y era suficiente. Mientras tanto Emiliano Herrera Valdés pasó todo el fin de semana pensando si debía buscarla o no, si debía ir o quedarse. La lógica decía que era una locura viajar al interior de Yucatán por una mujer que probablemente ni lo recordaba, pero su corazón decía otra cosa, decía que si no iba se arrepentiría, que pasaría el resto de su vida preguntándose qué habría pasado, y él estaba cansado de vivir en piloto automático, así que decidió viajar, no como empresario sino como persona, sin agenda llena, sin reuniones, sin presión, solo. Para conocer Valladolid, Yucatán y tal vez, si tenía suerte, cruzarse con Mariana Salazar Ríos. No la buscaría directamente ni tocaría su puerta, solo estaría allí y si el destino quería que se encontraran, sucedería. Compró un boleto a Mérida, Yucatán, reservó un hotel sencillo en Valladolid, Yucatán y avisó a Javier Robles Santamaría que tomaría unos días libres. Su amigo se sorprendió pero también se alegró diciendo que ya era momento. Emiliano Herrera Valdés hizo la maleta con pocas cosas. Ropa casual, tenis cómodos, sin trajes, quería pasar desapercibido, ser solo uno más. El vuelo salía el martes, miró el calendario, 3 días, en 3 días estaría en el mismo lugar que ella y tal vez el universo conspiraría para cruzarlos otra vez. Llegó a Mérida, Yucatán el martes por la tarde. El calor lo golpeó al salir del aeropuerto, seco, intenso, diferente. Rentó un coche y condujo hacia Valladolid, Yucatán. La carretera atravesaba paisajes abiertos con vegetación resistente y cielo despejado. Manejaba despacio observando todo, pequeños pueblos, vendedores al borde del camino ofreciendo frutas, mangos y cocos, tan distinto de Ciudad de México, tan lejos de su mundo. Llegó al atardecer. La ciudad era más grande de lo que imaginaba pero aún conservaba ese aire tranquilo de provincia, calles vivas, comercio local, gente conversando en las aceras. Fue directo al hotel, dejó la maleta y salió a caminar sin rumbo. Solo quería sentir el lugar. Recorrió el centro, pasó por el mercado, escuchó música tradicional en un bar cercano, compró una cocada a una señora en la calle, la probó, dulce, cremosa, casera y sonrió. Hacía mucho que no disfrutaba algo tan simple sin pensar en marcas ni lujo. Regresó al hotel al anochecer, se acostó mirando el techo pensando que estaba en Valladolid, Yucatán, que Mariana Salazar Ríos estaba en algún lugar de esa ciudad pero no la buscaría. Si tenía que pasar pasaría, y esa noche durmió más tranquilo de lo que había dormido en meses. Al día siguiente despertó sin prisa. Emiliano Herrera Valdés desayunó en el hotel, salió a caminar nuevamente, pasó por escuelas, plazas y tienditas observando a la gente,
madres llevando a sus hijos de la mano, trabajadores rumbo a sus empleos, ancianos sentados a la sombra, una vida simple, cotidiana y real, algo que él nunca se había detenido a mirar porque siempre estaba ocupado, pero ahora sin agenda ni compromisos podía ver y lo que veía era hermoso. Al final de la tarde pasó frente a una escuela pública, el portón abierto, padres recogiendo a sus hijos, se detuvo al otro lado de la calle sin saber por qué, solo se quedó mirando, maestras despidiéndose, niños corriendo hacia sus padres, risas, abrazos y entonces la vio, una mujer saliendo de la oficina, cabello castaño suelto sobre los hombros, camiseta clara y jeans sencillos, hablando con otra mujer, sonriendo, gesticulando. El corazón de Emiliano Herrera Valdés se aceleró, era ella, lo supo al instante, incluso sin ver claramente su rostro, era la mujer del aeropuerto, Mariana Salazar Ríos. Se quedó paralizado, una parte de él quería cruzar la calle y hablarle, otra le decía que esperara, que no invadiera, respiró hondo y decidió observar. Mariana Salazar Ríos se despidió de su compañera y comenzó a caminar por la acera. Emiliano Herrera Valdés la siguió desde el otro lado manteniendo distancia, no por insistencia sino por certeza. Ella entró a una panadería, compró pan, salió sonriendo, continuó caminando, giró hacia una calle residencial con casas sencillas y coloridas, con patios llenos de árboles. Él se detuvo en la esquina, no iría más lejos, ya sabía lo suficiente, estaba bien, sonreía, seguía adelante y eso bastaba. Regresó al hotel, se sentó en la cama y permaneció en silencio mucho tiempo. La había encontrado, sabía quién era y dónde estaba, pero ahora que, acercarse, hablar, decir gracias por ayudarme, decir que había cambiado algo en él, sonaba extraño, invasivo. Pasó la mano por su rostro pensando que tal vez había sido un error viajar hasta allí, que debía regresar a Ciudad de México y continuar su vida, pero algo no lo dejaba irse, algo seguía pendiente. Al día siguiente volvió a la escuela, no entró. Solo se sentó en la plaza frente a ella observando. Mariana Salazar Ríos llegó, entró, trabajó todo el día y él permaneció allí sin propósito más que estar presente. Al final de la tarde cuando ella salió, Emiliano Herrera Valdés se levantó y decidió hablarle, cruzó la calle. Mariana Salazar Ríos caminaba tranquila, distraída. Él aceleró el paso y cuando estuvo a unos metros dijo disculpa con voz baja. Ella no escuchó, lo intentó de nuevo diciendo con permiso y esta vez ella se detuvo, se giró y lo miró con una expresión neutral y educada, esperando. Emiliano Herrera Valdés se quedó sin palabras. De cerca era exactamente como la recordaba, ojos castaños, rostro sereno, presencia tranquila. Mariana Salazar Ríos inclinó ligeramente la cabeza esperando que hablara. Él respiró profundo y dijo que solo quería agradecer. Ella frunció el ceño confundida. Agradecer. Él sintió el rostro calentarse y explicó que era por el aeropuerto en Ciudad de México, que hacía casi 2 meses ella lo había ayudado cuando se desmayó. Los ojos de Mariana Salazar Ríos se abrieron con reconocimiento y sorpresa. Dijo tú en voz baja. Emiliano Herrera Valdés asintió diciendo que era él. Ella lo miró procesando mientras él continuaba con las palabras atropelladas diciendo que sabía que sonaba extraño pero había venido solo para agradecer porque ella fue la única que se detuvo cuando todos grababan y se quedó con él hasta que llegó el equipo médico y necesitaba decirle gracias en persona. Mariana Salazar Ríos parpadeó aún sorprendida y preguntó si había venido desde Ciudad de México hasta Valladolid, Yucatán solo para agradecer. Su voz mezclaba incredulidad con algo más. Emiliano Herrera Valdés asintió diciendo que sabía que parecía una locura pero que ese día había cambiado algo en él, que no podía explicarlo pero necesitaba encontrarla, agradecerle y saber si estaba bien. Mariana Salazar Ríos guardó silencio y luego una leve sonrisa apareció diciendo que ella estaba bien y preguntando si él estaba mejor. Emiliano Herrera Valdés sintió algo liberarse dentro de su pecho y respondió que sí, o al menos que estaba intentando estarlo. Mariana Salazar Ríos lo miró con atención y preguntó si había desacelerado, si había dejado de exigirse tanto. Emiliano Herrera Valdés dudó un segundo y respondió que había dado algunos pasos, que viajar hasta Valladolid, Yucatán sin agenda de trabajo era uno de ellos. Mariana Salazar Ríos sonrió con más calidez y dijo que era un buen comienzo. Se quedaron de pie en la acera mientras la vida seguía alrededor con niños corriendo, autos pasando y vendedores llamando clientes, pero para Emiliano Herrera Valdés solo existía ese instante.
Entonces Mariana Salazar Ríos rompió el silencio y lo invitó a tomar un café en una panadería cercana. Él sintió un alivio inmenso y aceptó de inmediato. Se sentaron en una mesa sencilla en la calle, pidieron café y pan dulce y comenzaron a hablar. Emiliano Herrera Valdés contó sobre los últimos meses, su obsesión por encontrarla y la decisión de viajar. Mariana Salazar Ríos lo escuchaba sintiendo y sonriendo en momentos. Luego ella habló de su vida, de Ciudad de México, de regresar a Valladolid, Yucatán, de Lucía Salazar y de empezar de nuevo. Emiliano Herrera Valdés la escuchaba fascinado. No era atracción ni pasión desbordada. Era una conexión profunda entre dos personas que buscaban su lugar en el mundo. Cuando el sol comenzó a caer, Mariana Salazar Ríos miró la hora y dijo que debía irse porque su hija estaba con su madre. Él asintió comprendiendo. Ella se levantó pero dudó y le preguntó si se quedaría más tiempo en Valladolid, Yucatán. Él no tenía una respuesta clara y dijo que no tenía planes. Mariana Salazar Ríos sonrió y le ofreció mostrarle la ciudad durante el fin de semana. El corazón de Emiliano Herrera Valdés se aceleró y aceptó con entusiasmo. Ella le pidió su número, lo guardó y luego de forma espontánea lo abrazó brevemente agradeciendo que hubiera viajado hasta allí. Él correspondió sintiendo algo que no experimentaba desde hacía años, que estaba exactamente donde debía estar. Agradeció nuevamente por lo que ella hizo aquel día en el aeropuerto. En los días siguientes Mariana Salazar Ríos le mostró la ciudad, lo llevó al mercado de artesanías donde vio el trabajo de los artesanos y compró una pequeña figura de recuerdo. Caminaron por el mercado, probaron antojitos locales y bebidas frescas. Emiliano Herrera Valdés reía con cosas simples disfrutando cada momento. Mariana Salazar Ríos le presentó a Lucía Salazar. La niña lo reconoció del aeropuerto y dijo que recordaba al señor que se había caído. Él se agachó a su altura y le agradeció por haber sido tan valiente ese día. Lucía Salazar sonrió diciendo que su osito también había ayudado y él respondió con seriedad que claro que sí. Doña Teresa Ríos los recibió en casa con una comida preparada con cariño. Compartieron la mesa conversando sobre la vida, los cambios y los nuevos comienzos. Ella lo miró con sabiduría y dijo que a veces uno necesita perderse para encontrarse, palabras que quedaron resonando en Emiliano Herrera Valdés, porque sentía que se estaba encontrando en ese lugar, con esa familia sencilla. Descubriendo algo que nunca supo que le faltaba, una semana después seguía en Valladolid, Yucatán. Llamó a Javier Robles Santamaría para decirle que se quedaría más tiempo y su amigo respondió riendo que sabía que lo necesitaba, que se quedara lo que fuera necesario. Colgó y miró a Mariana Salazar Ríos sentada a su lado en la plaza observando a Lucía Salazar jugar. Ella le preguntó si volvería a Ciudad de México. Él pensó y respondió que sí eventualmente pero no de la misma forma. Ella sonrió y volvió a mirar a su hija. Emiliano Herrera Valdés levantó la vista al cielo azul de Valladolid, Yucatán sintiendo una paz real. No sabía qué traería el futuro, ni si su relación con Mariana Salazar Ríos iría más allá de la amistad, ni si cambiaría su vida por completo, pero sabía algo con certeza. Aquel día en el aeropuerto no fue casualidad sino un nuevo comienzo para ambos. Ella le enseñó que detenerse para ayudar a alguien puede transformar dos vidas y él aprendió que el éxito no se mide en dinero sino en conexiones reales y momentos simples con personas que realmente importan. Se quedaron sentados uno al lado del otro mientras Lucía Salazar jugaba. Mientras el día terminaba y el sol se ocultaba sobre Valladolid, Yucatán, y por primera vez en mucho tiempo ambos sintieron que estaban exactamente donde debían estar, juntos, vivos, completos y felices.